Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Bueno, ya hemos avanzado mucho, hemos pasado la primera gran etapa de la materia, hemos pasado las primeras 3 unidades, ya hemos entrado en la unidad 4, han visto la clase de democracia, hemos pasado la etapa del parcial. Estamos en este momento en un tema que es muy importante porque es un insumo central para la actividad del trabajo integrador final. Y es un insumo fundamental porque trata sobre la globalización. Cuando arrancamos esta materia y vimos aquello del informe Oxfam, veíamos que las categorías estaban en un contexto, que las categorías no se desarrollaban en el vacío, y que todo pasaba, digamos, en un ambiente, en un ámbito donde nosotros utilizábamos esas categorías. Bueno, el ámbito al cual nos referimos ahora es el globo terráqueo, la globalización. De hecho, todo esto ha pasado y sigue vigente. De hecho, estamos atravesando una pandemia que tiene características de global. Entonces, ya afecta a todas las dimensiones sociales. Entonces, es una categoría que sirve para comprender en dónde ubicamos todas esas categorías acerca de la política, del poder, de los gobiernos, las legitimidades. Todo está relacionado en ese contexto, o todo sucede en ese contexto de principios del siglo XXI, que es el contexto global. En realidad es un contexto que ya vamos a ver, tiene de larga data. Entonces es muy importante este insumo como herramienta para el trabajo final integrador. Sobre todo hay un trabajo y yo les voy a agregar ahí, un trabajo de Susan Jasbeck que marca todos los hitos que se fueron aconteciendo a lo largo fundamentalmente del siglo XX y que tiene que ver con esa una versión de la globalización que ya vamos a desarrollar. Entonces es importante como insumo para el tema integrador, para el trabajo práctico, para el trabajo final integrador, pero también es muy importante, digamos, para la comprensión de que esas categorías se dan en ese ambiente, en ese contexto que se ha denominado globalización, que también podría haber sido denominado de otra forma, como vamos a ver, o se puede denominar de otra forma. Entonces, a eso nos vamos a dedicar en esta clase. Entonces decía que los avances, digamos, del capital o la expansión del capital más allá de las fronteras muchas veces tiene que ver como una respuesta que va a dar a la sobreacumulación de capital en la metrópoli. Y esa búsqueda en las periferias, en otros países básicamente, ¿de qué? De búsqueda de insumos, de materias primas y de mercados para los productos industrializados. Entonces, en ese sentido, la verdad es que la visión realista indica que la globalización es un fenómeno de expansión del capitalismo y que va asociada a la expansión del capitalismo. Esa expansión del capital se ve favorecida generalmente e históricamente por 3 factores que son, por ejemplo, la introducción de nuevas tecnologías, la liquidez de los mercados y las intervenciones decididas de los estados. Eso es importante porque en realidad, digamos, el mercado, el capital para poder expandirse tiene que liquidarse, es decir, tiene que hacerse líquido, tiene que transformarse en capital financiero que permite ser trasladado en bonos que se van a trasladar de un lado a otro. La gran crisis de 1873 tiene que ver con unos bonos asociados a la construcción del ferrocarril en Estados Unidos. Entonces, esos son fenómenos que parecerían fenómenos actuales y que tendrían que ver con las crisis financieras que azotan la globalización actual, pero son fenómenos que están asociados al desarrollo histórico de la expansión del capital. Eso es lo que nos cuenta este texto de Carlos Vilas. La introducción de tecnologías. Digamos, cuando la globalización se asocia a un proceso tecnológico, en realidad considerar que la tecnología siempre, digamos, produce un impacto, porque lo que busca la incorporación de tecnología es la reducción de costos por unidad de producto en relación a la mano de obra. El que incorpora la tecnología se aventaja o avanza sobre sus competencias en el sentido de que permite esa reducción de los costos de producción y por otro lado la tecnología genera una relación distinta frente a la fuerza de trabajo.
porque de hecho es reemplazada por la fuerza de trabajo. Lo que nos cuenta Vilas en este texto es que entre 1870 y 1930 la incorporación de tecnología fue grandísima en los procesos de producción. El acero que permitió barcos, que permitían los barcos más eh, que podían trasladarse más rápidamente y de mayor tamaño, de mayor calado, y por lo tanto esa relación entre las metrópolis y las periferias en relación a los productos manufacturados y a los insumos se hace constante. Por otro lado, también aparece en esa misma época el tema de la refrigeración, el telégrafo, el ferrocarril, la energía eléctrica. Todos estos avances tecnológicos, algunos sostienen que son de una envergadura quizás mayor a lo de la tecnología informática en ese momento histórico. Y eso acelera sobre todo la competencia por ocupar los espacios más allá de Europa y controlar los recursos primarios y los insumos necesarios para la producción industrial. Entonces, esto es un proceso, lo que nos muestra esto es que es un proceso extendido en la historia. Por otro lado, esto que les decía recién, que los capitales tienen que ser líquidos, o sea, el mercado de capitales las altas finanzas empiezan a cobrar mayor importancia incluso que la economía productiva, que la industrial, y eso no es nuevo, sino que lo nuevo tiene que ver con las nuevas tecnologías aplicadas a la transmisión de datos y la velocidad en la que el capital circula. Eso sí es la novedad de la globalización actual o de la etapa actual de expansión del capital denominada globalización. Esas nuevas tecnologías aplicadas permiten que los capitales huyan rápidamente de un lugar, se deslocalicen rápidamente y la velocidad de circulación de ese capital sea altísima. Por otro lado, la economía financiera impacta fuertemente sobre la economía real, porque de hecho la rentabilidad de esos capitales puestos a la especulación financiera es mucho más alta que la rentabilidad de la producción real. Entonces lo que la economía real le puede obtener una ganancia, le puede implicar mucho tiempo a la economía financiera, esa ganancia se obtiene en una semana. Por lo tanto, eso impacta fuertemente sobre la economía real y se impone sobre la economía real. Por otro lado, la intervención decidida de los estados. De hecho, en esa expansión del capital es muy interesante ver que se imponen esas tecnologías, se imponen esas firmas transnacionales que impactan sobre las periferias. De hecho, los estados centrales acompañan para generar las condiciones para que las compañías de las metrópolis se instalen en las periferias. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo, se construyen puertos, construyen ferrocarriles, hacen préstamos en dinero que tiene que ver con las economías y con las finanzas, pero hay una inversión en los países periféricos y en los países que reciben ese avance de las economías centrales. Y eso es impuesto fundamentalmente por los países centrales, digamos, que necesitan espacios para esos capitales. Y en ese sentido, los estados son muy importantes porque facilitan las condiciones para que esos capitales penetren en los países periféricos. ¿Y cómo lo hacen? A través de la diplomacia o lo hacen a través directamente de la presión armada y de las fuerzas armadas. O de la invasión o de la ocupación, y toda la etapa de fines del siglo XIX, principios del XX, tiene que ver con esa visión imperial de expansión, y en esa visión imperial de expansión fuertemente juegan los estados nacionales, ¿sí? Entonces las intervenciones de los estados son muy importantes. ¿Para qué? Para favorecer los negocios, para favorecer los capitales de las economías centrales. Y en ese sentido va adquiriendo características que ya a finales del siglo XIX la teoría nombró como imperialismo. Todos esos procesos que iban aconteciendo ya en fines del siglo XIX, la teoría los denominó
no los denominó globalización. La forma de nombrar esos procesos que iban aconteciendo fue imperialismo. ¿Y de qué se hablaba y a qué hacía referencia esa categoría imperialismo? A la formación de grandes corporaciones de carácter monopólico u oligopólico, al predominio del capital financiero sobre el productivo, a la cartelización de mercados y a la expansión global del capital. Básicamente esos rasgos eran los que eran puestos de relieve con la categoría imperialismo. Si uno, entonces, ¿qué nos dice el texto de Carlos Vilas? Si uno observa bien este fenómeno de globalización y entiende que ese fenómeno de globalización es un periodo, un proceso multisecular que viene de muchos siglos, que tiene distintas dimensiones, que no tiene una sola dimensión, que se pone énfasis en lo espacial, pero se opaca otras dimensiones, y entre las otras dimensiones que se opacan están estas, él dice, bueno, podemos hablar de globalización como imperialismo, ¿sí? Eh, La teoría que habló de imperialismo puso énfasis en lo económico, en la transformación de las sociedades, pero no vio, digamos, también lo que pasó, digamos, en el sentido de que eso impactó, esa expansión del capital más allá de la frontera impactó en las economías receptoras. Y las economías receptoras sufrieron grandes cambios en todo tipo, organizativos, tecnológicos. Se alteraron las estructuras de clase, los patrones preexistentes de distribución espacial de la población y todos los procesos que tienen que ver con la transferencia de los excedentes, de los recursos, desde las periferias hacia los centros o las metrópolis. De hecho, uno lo podría ver claramente en el proceso, para que nos quede claro, en el proceso en la Argentina a fines del siglo XIX, principios del XX, la incorporación, por ejemplo, de capitales, la incorporación de nuevas tecnologías, el cercamiento de los campos, el fin de la estructura social previa, el fin del gauchaje, la incorporación de la gente que proviene de Europa, que duplica o triplica la población existente. Entonces, el impacto que eso provoca, digamos, en la economía receptora es altísimo. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos observarlo? Y bueno, se dan nuevos procesos productivos, se ponen en producción enormes espacios y recursos naturales. Imagínense, por ejemplo, luego de la conquista del desierto se incorpora toda la pampa y toda la Patagonia a la producción que se incorpora a la economía mundial, y de hecho la Argentina se transforma en un país agroexportador, se desarrolla infraestructura nueva, nuevos puertos, los ferrocarriles, todo lo que se incorpora, y cambian los estilos de vida y los patrones culturales. Por ejemplo, por poner un ejemplo claro y entendible, el gaucho ya no puede circular libremente por la pampa porque la pampa está alambrada. Y eso genera todos esos procesos, que son procesos y que duran tiempo y que son multicausales y que tienen múltiples dimensiones, producen importantes costos de todo tipo, sociales, humanos, económicos, ecológicos, de todo tipo. Esos procesos de expansión global del capital, que no son nuevos, que son de larga data, producen costos importantes en las sociedades, en todo, tanto en las receptoras como en las metrópolis, ¿sí? Bueno, acá nos dice Carlos Vilas que la globalización como imperialismo, en síntesis, es un resumen de todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Que refiere a un proceso que no es nuevo, que es de múltiples siglos, que iniciaría básicamente en el siglo XIV, XV, se instala fuertemente a partir del XVI, europeo, que es la expansión del capitalismo, que ese proceso es un proceso que no es neutral, que no es un proceso exento de conflictividad, al contrario, es un proceso muy conflictivo, que tiene distintas dimensiones económicas, política institucional, militar, ideológica, de todo tipo, que ese proceso, en realidad, lo que nos dice Vilas es que en esa expansión el capital lo que busca es el incremento de la rentabilidad, pero en esa búsqueda de incremento de la rentabilidad a través del tiempo le cambian las vías, los instrumentos y los recursos, y todo eso lleva a una transformación de las vías de las sociedades, tanto receptoras como exportadoras.
Nos dice también que ese es un proceso desigual en su velocidad. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces hay instancias de aceleración de la expansión del capital acompañadas de instancias de retracción y de estancamiento de la expansión del capital, es decir, que no es un proceso totalmente homogéneo en ese sentido, y por otro lado también tiene múltiples dimensiones, y algunas veces algunas dimensiones se ponen de relieve algunas dimensiones y otras veces se ponen de relieve otras dimensiones. Hay una dimensión que es permanente y esa dimensión tiene que ver con la maximizar, es decir, obtener el máximo a escala internacional o transnacional de la rentabilidad. Esos cambios en las vías y en los modos de procesar la aceleración de la transnacionalización, más allá de que ocurra eso y de que cambien, digamos, las velocidades, algunas veces se acelera y otras veces hay un estancamiento, hay algunas características que son típicas del imperialismo o que señaló la teoría del imperialismo. ¿Y cuáles son esas características que siempre se conservan? Son la concentración del capital, el predominio del capital financiero, la expansión mundial del capital, expansión tanto como modo de producción como como estilo de vida, un sistema de dominación internacional que es controlado por las economías más desarrolladas, y en este momento, decíamos, ese sistema es hegemonizado por Estados Unidos a partir de la caída del muro de Berlín, que terminó con el mundo bipolar emergido después de la Segunda Guerra Mundial y dio lugar al mundo unipolar. En este momento aparece una nueva potencia en competencia, un nuevo actor a jugar en la escena internacional, que es China, y por lo tanto estamos en una etapa donde no se comprende bien cuál es o se estudia, digamos, acerca de cómo resultarán los hechos a partir de ahora. Digamos, este actor internacional que emerge tendrá el nivel y la capacidad, digamos, de enfrentar a esa economía que ha hegemonizado a partir del fin de la Unión Soviética de los años 80, imponiendo su desarrollo tecnológico, su sistema académico, su estilo de vida y cultura. Y su estilo de vida y cultura ahí nos vuelve a llevar a ese tema que hemos trabajado y que es tan importante, y su poder militar. Entonces eso es muy importante porque en realidad y más allá de que el sistema está hegemonizado y que produce un impacto en las sociedades, no todos esos impactos son de carácter negativo. Por algún lugar, digamos, existen mejoras en la calidad de vida y en algunas calidades de vida y en algunos niveles de las sociedades, al tiempo que crecen absolutamente los niveles de miseria e indigencia en esas sociedades. Por otro lado, nos advierte Vilas, no es un fenómeno natural, no es algo que es inexorablemente así, sino que no necesariamente los países lo deben aceptar. Digo, eso en función de muchos discursos que hablaban acerca del tren de la globalización y el fin de la historia y la necesidad indefectible de incorporarse al proceso a cualquier costo. Entonces, en ese sentido no se trata de algo natural, de algo inevitable, nos va a decir Carlos Vilas. Hay otro texto de Vilas que en realidad refuerza un poco las ideas que trata en este texto de globalización como imperialismo, y ese texto se llama Las 6 ideas falsas acerca de la globalización. Yo se los adjunto acá también en esta clase, argumentos desde América Latina para refutar una ideología. Es interesante desde esa perspectiva porque en realidad lo que nos está diciendo Vilas y nos dice en el otro texto que hemos estudiado es básicamente que en realidad se trata de una ideología sustentada en algunas premisas, que son estas 6 premisas o 6 ideas falsas, absolutamente refutables, en tanto no es algo natural. Y algunas de esas premisas son refutadas ya en el texto anterior. Por ejemplo, eso de la globalización como fenómeno nuevo, que ya lo hemos visto. La idea de que se trata, digamos, no es algo nuevo, la idea de que se trata de un proceso homogéneo, también lo vimos, en tanto no es un proceso homogéneo porque
tiene algunas etapas de importante aceleración en la transnacionalización del capital y otras etapas de freno, pero al mismo tiempo algunas dimensiones son más importantes que otras dimensiones. En estos momentos la dimensión financiera es la más importante y se prevalece esa dimensión financiera sobre el resto de las dimensiones, ya sea la tecnológica, la política o las otras dimensiones que están asociadas a esa dimensión financiera. La financiera y la volatilidad de la dimensión financiera son sumamente importantes. Pero por ejemplo, en esa transnacionalización del capital, digamos, no va asociada a la transnacionalización o la apertura de las fronteras para las personas, va asociada o hay una apertura indiscriminada de las fronteras para el capital, pero no para las personas. Otra idea falsa de la ideología de la globalización es que conduce a homogeneizar la economía mundial y todas las diferencias y los problemas entre países desarrollados, subdesarrollados, entre regiones, entre grupos ricos y pobres, se van a ir suturando, lo cual es evidente que no fue así. De hecho, digamos, hemos hablado del informe Oxfam, es evidente que los datos de la realidad económica mundial muestran que eso no ocurre de esa forma, y entonces tampoco es verdad la próxima premisa de que conduce al progreso y el bienestar universal. De hecho, la globalización de la economía no ha generado eso, sino que ha generado mayores diferencias entre países, entre regiones, entre grupos. Por lo tanto, esa es otra de las premisas que se refutan. Que conduce a la globalización de la democracia, entonces pensar en qué tipo de democracia, y es una idea bastante difundida, pero en realidad es la democracia de mercado. Es una democracia donde prima la imposición de las condiciones de la economía neoliberal. Por lo tanto, es la legitimación de las condiciones de mercados a partir de una idea, de una noción de la democracia. Y esa democracia de mercado se termina imponiendo en los países, muchas veces a costa de la vida de las poblaciones o de los conceptos asociados a la democracia que tienen que ver con la ciudadanía, ¿no? Si la ciudadanía y la democracia están relacionadas y están vinculadas a la obtención a la adquisición, a la obtención, al logro de determinados derechos como derechos de todo tipo, derechos sociales, políticos y económicos. Estas versiones de la democracia, que son las democracias de mercado, están asociadas a ciudadanías delegativas y la pérdida de derechos. Entonces, también esa noción de la democracia o los regímenes democráticos que se terminan imponiendo a nivel global es toda una discusión. Y la desaparición de los estados. Otra cosa que es absolutamente verificable en la realidad, que no terminó siendo así y que los estados siguen siendo los grandes articuladores. Ahora, cuando las nociones o cuando las ideas impuestas por la globalización neoliberal terminan fracasando, aparecen nuevamente estos actores como los estados, y aparecen nuevamente las ideologías, y aparecen nuevamente un montón de cosas que se creían terminadas, oprimidas, o que el discurso ideológico de la globalización había dado por finalizados y por muertos. Entonces, esas ideas falsas, digamos, y ese mundo que se creía, o que los que promocionaban, digamos, la noción de globalización, o los promotores de la globalización, sostenían como la panacea a nivel mundial, se resquebraja. Y hay un texto que yo les dejo ahí, que es un texto de Alejandro Grimson, que es un texto muy cortito, de 3 carillas, que se llama Tiro de gracia a la globalización, donde él plantea, bueno, esta globalización que los promotores entendían como el mundo global, como la aldea global, como ese proceso inexorable al que todos los países debían incorporarse y para el bienestar mundial, terminó. Eso es lo que nos plantea Grimson. ¿Y cuándo? Ese mundo que había nacido con el fin de las ideologías, ese mundo que había nacido con el fin de
los grandes relatos, ese mundo que había nacido con el fin del bloque soviético y que llevaba a que se impusiera el triunfo de la democracia norteamericana y de los valores norteamericanos y del neoliberalismo triunfante a nivel universal, terminó a partir del triunfo de Donald Trump y del Brexit en Inglaterra. Eso es lo que nos plantea Grimson. Ese mundo iba a estar absolutamente integrado por bloques de países, como era la Unión Europea, como era el Mercosur. Todos esos bloques de países iban a ser cada vez más sólidos y esas fronteras entre los bloques se iban a diluir, por lo tanto iban a ir diluyéndose los estados que iban a ir desapareciendo, y eso parece ser un relato de otro tiempo, dice Grimson, porque de hecho los estados aparecen fuertemente. El Brexit significa eso, la separación de Inglaterra de la Unión Europea. Trump viene con el discurso del muro y la separación, entonces los estados empiezan a, digamos, esa integración termina rompiéndose. ¿Y por qué? Porque de alguna forma lo que nos dice Grimson es que esas promesas que traía la globalización neoliberal, el retiro del Estado, digamos, ese mundo global y mejor, no cumplió, digamos, las promesas fueron incumplidas y por lo tanto ese retiro del Estado significó el retiro de la protección social y de lo que fue el desmantelamiento, de lo que fue en algunos lugares un protoestado de bienestar, en otros lugares el estado de bienestar, la seguridad social, por otro lado la pérdida de derechos ciudadanos, y el incremento de gastos del Estado en otros tipos de cosas, como por ejemplo militares. Entonces, por otro lado, se impuso el capital financiero, que fue la dimensión más importante, digamos, de este proceso, y ese mercado financiero atentó contra las economías reales, y también se le puso barreras a las personas, y entonces vienen ideas, vienen propuestas absolutamente cargadas de ideologías, con un nuevo relato que propone otras cosas, como que no tienen nada que ver con lo que proponía el relato de la globalización. Por lo tanto, nos plantea Grimson que desde la asunción de Trump y desde el Brexit y los procesos por los que estamos atravesando, que son procesos que se definirán en este sentido de si aparece un nuevo actor internacional de la importancia competitiva para Estados Unidos y lo que estamos atravesando y lo que será el mundo, por ejemplo, luego de esta pandemia que tiene características globales y que impactó sobre todo el mundo, y que esa dimensión, por ejemplo, la dimensión de la salud global, que tiene que ver con el lugar que ocupaban los estados y el desmantelamiento de los estados, o la pandemia mostró los problemas que esta globalización generó. Por ejemplo, mostró que los países habían perdido su capacidad de producir determinados productos porque la deslocalización del capital en función del incremento de la rentabilidad había llevado a que la producción, por ejemplo, de respiradores se trasladara a Asia. Entonces los países tuvieron que recuperar, muchos estados debieron recuperar, el Estado debió empezar a cumplir un rol central cuando los sistemas de salud, el mundo de las finanzas termina generando que, por ejemplo, los sistemas de salud se privaticen y se invierta, y no solamente los sistemas de salud, sino también los sistemas de seguridad social. Entonces todo eso que la globalización neoliberal con predominio financiero había construido parece ir derrumbándose, y parece que habrán importantes cambios a partir de esta pandemia global por la que estamos transitando. Y bueno, finalmente les dejo este texto de Boaventura Sousa Santos que se llama La incertidumbre entre el miedo y la esperanza, y un poco con la idea de ver que atravesamos un mundo de incertidumbre, también un mundo de esperanzas, porque en realidad todo está discutiéndose, todo está por verse, y nos cuenta en este texto Boaventura básicamente los distintos tipos de incertidumbre que predominan. Parte de un autor, un filósofo judío holandés, Baruch Spinoza, que dice que las dos emociones que predominan van a ser el miedo y la esperanza siempre, y en ese despliegue del miedo y la esperanza están en el medio la incertidumbre, como
cómo se relacionan miedo y esperanza es a través de la incertidumbre, donde puede predominar el miedo o puede predominar la esperanza. Y tanto miedo como esperanza están desigualmente distribuidos entre grupos sociales y en etapas históricas. Y también las etapas históricas varían según que predominen el miedo, la esperanza y las distintas incertidumbres. Esa es más o menos la síntesis del trabajo que es muy interesante como para ubicarse también en esa idea del mundo en el que vivimos, ¿no? Porque en ese mundo en que vivimos es donde acontecen todas las cuestiones políticas de poder, relaciones de dominación, la cultura, se construyen los órdenes, las legitimidades, se toman decisiones políticas, se implementan políticas, y la política se amplía, donde juegan los actores que también se hicieron globales, porque también los actores relacionados con la defensa del medio ambiente o los actores relacionados con el fin del patriarcado, también se hicieron globales, también la cultura se globaliza en ese sentido, es decir, que todo eso impacta de alguna forma. Pero lo que predomina, va a decir Boaventura, en esta época, en qué época vivimos, es una época donde predominan las incertidumbres a partir de la desigualdad, ¿no? Hemos hablado siempre de la desigualdad, donde grandes grupos corren riesgos de muerte por conflictos, riesgos de muerte en el Mediterráneo, riesgo por escapar de una realidad económica terrible, riesgo de muerte de las caravanas que tratan de emigrar a Estados Unidos, violencias de todo tipo, violencias del patriarcado o violencias de cualquier forma, enfermedades como el coronavirus, las políticas que implementan saqueos de recursos de los países y de las regiones, esas políticas de ajuste y de precarización laboral que terminan reduciendo las posibilidades y la ciudadanía social de las personas. Y hay otros grupos que tienen el poder económico, social y político que tienen que ver con ese predominio de la dimensión financiera de lo global, en los cuales predomina la esperanza. Si bien en grandes grupos y en grandes mayorías de la humanidad predomina el miedo, hay otros grupos reducidos en los cuales predomina la esperanza. Entonces, ese juego que hace Boaventura es muy interesante para que lo lean, porque es interesante entender ese lugar, eh, una forma de comprender el mundo en que vivimos o la época en la que vivimos, ¿sí? Esa forma de comprenderlo nos dice, bueno, a ver, hay esos grupos donde predomina el miedo sin esperanza, que son los que están sumidos en los riesgos, la incertidumbre se termina convirtiendo en una certeza, y es la certeza de su destino injusto. Eh, y en los otros grupos donde la esperanza desplaza el miedo, también en una certeza, esa incertidumbre se transforma en la certeza de que ellos pueden apropiarse del mundo por más arbitrario que eso sea. Entonces va a destacar Boaventura distintas incertidumbres, la del conocimiento, la de la democracia, la de la naturaleza y la de la dignidad. Y es muy importante que por lo menos peguenle una leída, una mirada, porque nos permite comprender o nos permite tener una visión de ese mundo en el que vivimos. La incertidumbre del conocimiento nos habla de que no existe un solo conocimiento, que el conocimiento científico es uno más de todos los otros tipos de conocimientos, que hay otros sectores, muy amplios sectores de la humanidad que tienen otros tipos de conocimientos, y que no necesariamente priorizan el conocimiento científico tecnológico, pero ese conocimiento científico y tecnológico es el que termina definiendo y legislando sobre el mundo, y que ese conocimiento para muchos es extraño, pero se impone como una relación de poder ese conocimiento. Y eso va a decir Boaventura que genera una injusticia cognitiva, que el conocimiento es mucho más de lo que Occidente, o sea, que el mundo es mucho más de lo que Occidente cree que el mundo es, y eso provoca en realidad un desperdicio de conocimientos. Por otro lado, la incertidumbre de la democracia que era un proceso que venía a generar, digamos, había una certidumbre una certeza en los procesos de la democracia, que esos procesos de la democracia permitirían que todos los intereses divergentes de la sociedad se confrontaran en un pie de igualdad, y todos los resultados fueran justos. Pero eso termina siendo eh,
termina siendo no real y por lo tanto la teoría no se confronta con la práctica y las desigualdades, digamos, terminan siendo muy grandes y eso genera una desafección y una incertidumbre con respecto a la democracia o las capacidades de las democracias y sobre todo las democracias de mercado para resolver los problemas. Eh, ¿Por qué? Porque en definitiva los grupos dominantes comenzaron a utilizar la democracia a su favor y de alguna forma para que los procesos democráticos los favorecieran siempre sistemáticamente, eh, y entonces eso ha llevado a una incertidumbre acerca de los procesos democráticos. ¿En quién? En las mayorías. Y esa incertidumbre de las mayorías con respecto a las democracias termina siendo muy peligrosa o puede terminar siendo muy peligrosa. Por otro lado, la incertidumbre de la naturaleza, y eso tiene que ver con lo que muchas veces en esta clases hemos hablado, digamos, en el sentido de que la naturaleza termina siendo o terminó siendo transformada por el capital en una mercancía, tanto como la naturaleza como el ser humano a través del trabajo. Y esa construcción de la naturaleza en una mercancía, en un recurso, se tornó hegemónica frente a los conocimientos y a las cosmovisiones que tenían otras poblaciones del mundo, y eso se naturalizó, se hizo hegemónico y se fue parte del proyecto capitalista, colonialista, patriarcal, como lo vimos en el texto de Yayo Herrero. Y esa concepción de la naturaleza como algo apropiable, como algo explotable, como un recurso, se transformó en una certeza. Y no solo, digamos, y eso se trasladó al resto, a otras dimensiones. Es decir, si algo es natural es porque así debe ser y porque no puede ser de otro modo. Y entonces esa idea de la naturalidad se trasladó a poblaciones, por ejemplo, o a determinados grupos, donde se dice, bueno, las inequidades naturales, digamos, que se generan a partir de esa concepción naturalista de las cosas. Y por último, digamos, la incertidumbre de la dignidad. Dice, ¿cuál es la incertidumbre de la dignidad? Tiene que ver con la expansión, digamos, en las últimas décadas de los derechos humanos o el relato de los derechos humanos se transformó en una narrativa hegemónica para dominar la dignidad de los seres humanos, nos dice Boaventura. Mientras tanto, la gran mayoría de los seres humanos no son sujetos de derechos, son objetos de discursos estatales y no estatales de derechos humanos. Existe sufrimiento humano injusto, que no es considerado violación de los derechos humanos. Es decir, las grandes mayorías no son sujetos de derechos, se violan los derechos humanos y se invocan esos derechos humanos para invadir y para saquear riquezas. Entonces, esa es la incertidumbre de la dignidad. Esa es una visión, digamos, en tanto Boaventura Sousa Santos, para plantearnos el mundo que vivimos y tiene que ver con este mundo global puesto en discusión a partir de lo que acontece en este momento, digamos, con las nuevas emergencias políticas y con el surgimiento de esta enfermedad global, a partir de la cual se producirán, como todos advierten, profundos cambios en esta etapa.